Allí la ministra desglosaba cómo operaba la banda y también daba algunos datos con respecto a lo que se había secuestrado, la investigación que tiene a Bahía Blanca como uno de los escenarios de la noticia. Sí, exactamente. Y vamos a empezar a repasar parte de algunos detalles sobre cómo operaba esta banda y los procedimientos. 52 fueron los allanamientos que se hicieron. Recordemos que la investigación comienza en octubre del año pasado, cuando detienen a parte de esta banda, en medio también de una transacción de partes de armas que luego se iban a armar aquí en Argentina, y allí comienza la investigación y dicen, bueno, no nos vamos a quedar con esto, vamos a buscar a la banda completa, vamos a apuntar al cabecilla de todo esto. En ese momento las armas eran las que venían de Estados Unidos, uno de los puntos de donde venían las partes. En un barco de bandera portuguesa que justamente le dio nombre a este procedimiento, a este operativo, ¿no? Exactamente. 23 son los detenidos, 20 aquí en Argentina, por lo que tenemos entendido, por lo que se está informando a nivel nacional, son 3 los detenidos en Florida, en Estados Unidos. Estamos hablando de 2 personas de nacionalidad brasileña y una persona de nacionalidad argentina. Y ahora cuando desglosemos cómo operaba esta banda nos vamos a enterar por qué los brasileños tienen mucho que ver con lo que sucedió. Seguimos repasando números. 935 armas son lo que secuestraron en los distintos allanamientos. Mucho dinero, no solo dinero en pesos argentinos, sino también en dólares. Documentación que tiene que ver con este tema de las transacciones y demás. Bursaco también esta mañana lo decía. Encontraron alguna documentación aquí en Bahía Blanca del odontólogo, lo que refirieron que es documentación apócrifa, que es falsa. No se encontró ninguna documentación legal en el lugar. Y computadoras, por supuesto, para revisar los distintos contactos que se tenían entre los integrantes de esta banda. Con respecto a este número, 935 es lo que se secuestró en el día de ayer en los distintos procedimientos, incluido el de Bahía Blanca. Pero desde que comenzó la investigación, vos lo decías, hace casi un año... En octubre, exacto, del año pasado. 2.500 armas se han secuestrado. Ese es el número que tiene el Ministerio hasta ahora. 30.000 municiones de todo tipo y color, de lo que se les ocurra. Para una guerra estábamos preparados. Exacto, ninguna arma chica. Hay que tener en cuenta eso. No estamos hablando de armas chicas, estamos hablando de armas muy grandes, de armas de guerra, de armas antitanques. En Córdoba se secuestraron armas antitanques. Y por supuesto, todas armas prohibidas para el uso civil. Exacto. Eso también tiene que quedar claro. No son armas ni de caza ni permitidas en el uso civil. Son todas armas que estaban prohibidas por la ley argentina y por eso este procedimiento es más que importante. Pero ahora vamos a conocer cómo operaba la banda geográficamente hablando. ¿Cómo era el operativo? Contanos. ¿Cómo era el operativo? Bueno, aquí está en Argentina donde se hicieron los distintos allanamientos. Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba. Vamos a saltear Martín porque vamos a hacer un parate ahí. Tandil, General Roca, Bahía Blanca y Capital Federal. ¿Por qué hacemos un parate en Martínez? Y lo marcamos, fíjate, con un punto en el rojo. norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién está ahí? El cabecilla de la banda. A quien detuvieron, a quien no identificaron públicamente y quien se escondió en un búnker cuando vio llegar a la gendarmería. En el búnker donde tenía justamente las armas. Búnker que... por lo que mencionaban las fuentes oficiales, con una tecnología altísima. Un profesional. Un profesional de las armas y demás. Por eso es importante lo que se hizo allí. Y dicen que quien fue detenido aquí, el odontólogo Hernán Castillo, tenía relación directa con el cabecilla de la banda de Martínez. Qué increíble, ¿no? El caso del odontólogo bahiense es llamativo realmente, porque tenía otra actividad, tenía sus ingresos, un trabajo muy bueno y estaba, sin embargo, según la investigación, esto hay que corroborarlo todo, pero estaría implicado con una banda internacional dedicada al tráfico. Y lo que mencionó la ministra Bullrich con algunos medios capitalinos es que muchas veces, y es el perfil de varios de los detenidos, empieza como un hobby. Sí, empieza como un hobby. Son personas que por ahí empiezan comprando un arma porque les gusta ir a los distintos sectores de tiros de donde viven y como quien no quiere la cosa se va metiendo y terminan en esto, en el mercado negro de las armas. Bueno, ahora sí el repaso de la operatoria a nivel internacional. Juan nos ha preparado el gráfico fehaciente para saber cómo operaba esta banda, por lo menos con la información que ha suministrado hasta el momento el juez que interviene en la causa, un juez de la Capital Federal, y el Ministerio de Seguridad. Una cosa para empezar a explicar un poco esto. Se los conoce como fusibles Frankenstein, a lo que se ha secuestrado en general. ¿Por qué? Porque se arman, digamos, no sale todo de un mismo lugar. Se van recolectando todas las partes. De donde salen las partes no es que se arman allí. Entonces, por eso, de los distintos sectores
del mundo se van juntando. Partían algunas de las partes venían de Europa, de Holanda, de España y de Alemania. De Holanda partían hacia estos dos países. Bien. Y desde ahí venían hacia la Argentina. Más que nada los cargadores. Sí, cargadores y municiones, que llegaban desde Europa y viajaban por distintos medios, en barco, en aviones y demás, a Sudamérica. Partes de armas. ¿Y por qué se hacía todo esto de esta manera? Porque es mucho más complejo explicar si alguien está traficando armas importantes que cargadores que pueden pasar como repuestos para ciertas fuerzas y demás. Lo concreto es que este operativo tenía una pata en Europa. Otra pata fundamental, también en el hemisferio norte, en Estados Unidos. En Estados Unidos, lo decíamos, en octubre, cuando comienza esta investigación, que parte de Estados Unidos y llega a la Argentina, porque en Estados Unidos ven que estaban exportando precisamente estas armas, o estas partes de armas. Se comunican con la Argentina porque sabían que venían hacia nuestro país y empieza una investigación que en octubre termina con el secuestro de este barco portugués que venía hacia la Argentina a traer todas estas partes y donde detienen a parte de esta banda y dice, bueno, ahora sí, con este hilo conductor busquemos a los que están más arriba. Pero nace en Estados Unidos la investigación. Efectivamente, a partir de un trabajo de inteligencia de una oficina estadounidense se dio aviso a Argentina de que estaba sucediendo esto y a partir de ese momento fue la propia Argentina, los propios investigadores de Argentina los que llevaron adelante la investigación y empezaron a detectar en principio aquel barco portugués y posteriormente lo sucedido ayer. Lo que decían es que en el primer cargamento que detectan, lo que hacen no es interceptarlo, sino que intercambian el material que venía por material falso, con algunos GPS como para poder ubicar, y allí empiezan a hacer los contactos y las escuchas con los primeros detenidos. En Argentina no terminaba todo, porque las armas no eran utilizadas acá en nuestro país. Claro, hay que tener en cuenta que esos cargamentos luego llegaban vía encomienda a todos estos vendedores o operadores o gente vinculada a la banda en distintos lugares del país, que posteriormente lo derivaban a Martínez, a donde estaba el jefe de la banda, como vos recién nos decías, y a partir de allí se iniciaba la tercera etapa de este plan. La tercera etapa era armarlos y exportarlos, por decirlo así. ¿Por qué una exportarlos? pyme que estaba funcionando muy bien. Sí, estaban abiertas las exportaciones de armas, porque de Argentina se iban hacia Paraguay, hacia una ciudad paraguaya que está al límite con el país brasileño, y desde allí una empresa paraguaya de pasajeros, con la connivencia de algunos de los choferes de esa empresa, trasladaban desde la ciudad paraguaya hacia el sur de Brasil las armas ya ensambladas. Allí, ¿a dónde iban? Bueno, iban hacia una banda narco, una banda conocida como Vermelo. Por eso ahí nos explicamos por qué en los operativos desarrollados ayer también hubo detenidos brasileños que operaban en Miami, que junto con un argentino que está bien implicado, eran los organizadores de la venta internacional de estos productos, de estas armas que terminaban en la mayoría de los casos en las favelas, operadas por bandas de narcotraficantes, en un país que todavía tiene algunos nichos de violencia muy pero muy preocupantes. Bueno, sí, en Paraguay también, la ciudad paraguaya dice que es una ciudad que realmente la violencia, el nivel de violencia que se vive es mucho. Por eso también la investigación iba hacia ese sector y la conexión que se sabía que había con Brasil y con las bandas narcos. Bueno, el secuestro fue muy importante, la investigación sigue avanzando. A nivel local, lo que nos llama la atención, lo que generó enorme repercusión en Bahía Blanca, tiene que ver con el caso del odontólogo, que está detenido, que tendrá que prestar declaración ante la justicia, porque en su casa y en su consultorio se encontraron varios elementos probatorios. Bueno, ahí ven el mapa completo: Europa, Estados Unidos, hacia Argentina, y de Argentina, Paraguay y Brasil. El recorrido que hacían las armas, primero en partes hasta la Argentina, donde se armaban, y ya ensambladas se iban hacia Paraguay por tierra, y por tierra también a través de una empresa de transporte de pasajeros desde Paraguay hacia Brasil. Vamos a ver en imágenes qué fue lo que se encontró en Bahía Blanca, como para tener en cuenta cuál era la pata local de esta banda que, como vemos, operaba internacionalmente. Fíjense, esto fue expuesto esta mañana por Gendarmería aquí en Bahía Blanca. Son las distintas armas que estaban en poder del odontólogo, o por lo menos esto es lo que sospecha la justicia, y por tal motivo el odontólogo quedó detenido. No solamente armas de fuego, sino también armas blancas, todo tipo de cuchillos, katanas, elementos utilizados en artes marciales. Pero claro, específicamente lo más dramático, lo más preocupante es
la gran cantidad de armas de fuego encontradas. Algunas de las armas encontradas, para que tengan idea del tipo de armas que estamos hablando: fusiles de asalto tipo Colt M4, calibre 5,56, fusiles Kalashnikov AK-47, calibre 7,62 por 39 milímetros, y además municiones para estas armas. También dentro de lo incautado hay un cañón antiaéreo, escucha, valuado en $2 millones. Es parte de lo secuestrado. Antiaéreo secuestrado. Un cañón antiaéreo valuado en $2 millones. Otra de las cuestiones que mencionó la ministra Bullrich, y también lo hizo Bursaco, hay otro búnker en Escobar. No pudieron entrar al búnker todavía. De tan protegido que está. De lo blindado que tiene el ingreso. Están preparando explosivos especiales para voltear la puerta blindada del búnker que está en Escobar. Es decir, que estas 2.500 armas o 953 que armábamos de hoy y 2.500 en total, todavía no es el número final, porque creen que detrás de ese búnker, con semejante blindaje, se van a encontrar cosas tan o más importantes de las que ya han allanado en los procedimientos anteriores. Eugenio Bursaco estuvo en Bahía Blanca. Declaraciones a la prensa hace minutos nada más. Ayer se realizó la Gendarmería Nacional en un trabajo conjunto con la AFI y con Homeland Security, donde colaboró también la aduana y ANMAC. 49 procedimientos, 3 de los cuales fueron aquí en Bahía Blanca. Aquí en Bahía Blanca, detrás de unos consultorios odontológicos, se encontró una casa particular, un búnker, donde se recolectaron más de 45 armas, mecanismos para la formación de equipamiento de esas armas, rearmado de balas, de municiones, cuchillos, katanas, bueno, toda una serie de armamentos, hasta ahora sin ninguna erradicación legal. Inclusive algunas de estas armas, como las que ven ahí, son calibre 50, están prohibidas en Argentina. Y hemos encontrado enorme cantidad de armas, municiones, explosivos, granadas, inclusive un cañón antiaéreo de 20 milímetros, con el cual se puede hacer un daño significativo. Llevábamos hasta anoche otros 17 detenidos más, ¿En Bahía? 2 en Estados Unidos. Aquí en Bahía hay un solo detenido por el momento. ¿Quién es el detenido? Es el odontólogo que tenía este búnker detrás del consultorio odontológico. Voy a preguntarle, se llama apellido Castillo. El nexo usted dijo entre la organización y quién era Castillo, ministro. Bueno, era una de las personas que estaba en contacto permanente con el líder de la organización, que estaba en Martínez, en Gran Buenos Aires. Hay armas que son de uso exclusivamente militar y que están prohibidas, inclusive por el calibre, es un calibre 50. Estamos hablando con personal de aduana, ninguna tiene la documentación correspondiente, inclusive se encontró documentación apócrifa de ANMAC, que es el organismo que controla las armas en Argentina, con lo cual, evidentemente, y el lugar no era un lugar ni registrado ni oficial, no era una armería oficial, era un búnker con una puerta blindada, con doble cerradura, con lo cual claramente no era un lugar legal, ni lo que estaba haciendo era una actividad legal, y eso también se desprende de la investigación que hizo el juez penal económico Yadarola, que es quien ha liderado esta investigación.